property, un servicio, ¿qué? Mientras que obtener tanto, el obtener y al tiro te hace pensar de que la variable no está escrita en duro, que está guardada. Algo estoy consultando, alguien me da esa lista. Bueno, eso. El otro punto me salté un punto, perdón, que es con los loggers. Si se fijan, los delegates de nosotros de momento son clases súper livianas, son súper chicas. Entonces los loggers en general no los estamos usando. Al principio cuando yo construí la aplicación hice como el esqueleto de la aplicación, declaré los loggers en casi todos los delegates. Y ahora la verdad me he dado cuenta que casi ni los vamos a usar. Entonces si usted depende pronto de delegates que tienen loggers declarados y no se están usando, es válido que los borren, la verdad, porque no se están usando. Si los ven ahí, los quieren sacar y nadie Bueno, los está usando, los puedes pueden mover sacar. un momentico la ventanita de la cámara. ¿Cómo? Puedes subir un momentico la ventanita de la cámara. Ah, claro, lo estoy. Hazme el favor ahí. Gracias. Ya, ok. Me lo voy a borrar aquí mejor. Ahí. Exacto. Bueno, con los loggers, eso. En los delegates me he dado cuenta que la verdad como que sobran. Así que si los ven y se dan cuenta que nadie los está usando, sáquenlos nomás. Y ahora para los DAOs. Aquí hay este es un dato así anexo, la verdad. El DAO es un acrónimo, una sigla para Data Access Object, que se supone que son objetos que acceden a los datos. ¿Ya? Eh, si bien igual nuestras clases DAO acceden a los datos, la verdad es que los DAO son nuestra interfaz con los clientes de servicio. Eso es lo que están haciendo en la realidad. ¿Ya? Entonces, eso en otras aplicaciones, en otros sistemas, es común, se conocen comúnmente como Business Interface. Por lo tanto, si en algún otro proyecto ven este concepto del Business Interface, el rol de una interfaz de negocio es exactamente lo que están haciendo ahora los DAOs de Mientel. ¿Ya? Nosotros utilizamos DAO porque es más sencillo, ¿no? Y porque Business Interface implícitamente exige que haya una interfaz y una implementación. Y en Mientel, la verdad, se eliminó el uso de interfaces en la mayoría de la aplicación. Ese es un dato anexo nomás, como para que aprendan nomenclatura y temas de arquitectura de software nomás. La verdad no tiene no es ninguna directriz de ningún tipo eso. Ahora, esto sí es importante para los DAOs, que son al final los métodos más sensibles de la aplicación. Y en esto quiero ser enfático. Las directrices que les voy a decir ahora tienen que estar en todos los métodos de negocio de los DAO, por favor. Todos los métodos. Y se entiende como todos los métodos públicos al final que tienen los DAO. ¿Ya? Lo primero, lo más obvio, son públicos. ¿Ya? Todos tienen que declarar estas dos excepciones como posibles throw. ¿Ok? Todos los nombres, por favor, verbos, acciones en infinitivo, evitar el uso de getters, de setters, etc. Eso ya lo dije en todos los otros casos para atrás. Otro tema. Y aquí donde yo les digo, cuando entre ustedes mismos se pidan apoyo, revisión de pares, o de repente me pregunten algo a mí, o yo les pregunto algo a ustedes, por favor, todos los métodos de los DAOs que acceden al servicio, usen la plantilla de código que configuramos para este tema y que se sugiere para el desarrollo. Es absolutamente válido que en un caso muy especial de una llamada a un servicio realmente nos demos cuenta de que la plantilla no se ajusta a algo. Puede pasar, es absolutamente válido. En esos casos yo creo que sería súper bueno y muy enriquecedor para todo el equipo que la persona que encuentre eso revisa la plantilla, hace las modificaciones en el método que tiene que implementar y lo muestra al resto del equipo. Oye, ¿sabéis qué? Me encontré con este caso en donde creo que la plantilla debiese ser esta y no la que estamos usando. En ese caso yo creo que podemos obtener una implementación muy buena y la plantilla puede mejorar. El logger, súper parecido a lo que dije en el controller. Ocúpenlo para las exceptions y hay varios info que están presentes en las plantillas de los métodos DAO. Esos info, la idea es que hay que dejarlo. Eso fue algo. Los info, la verdad, están informando pasos de la llamada al servicio que el cliente explícitamente pidió que se avisaran. Ahora, hay varios casos en donde, excepciones donde se podrían agregar otras logger info, otros logger error o incluso algunos logger warning que pueden aparecer.
Esos casos que tienen que quedar claros en las fases de análisis y diseño de la funcionalidad. O sea, antes que se pongan a programar, dense cuenta de qué casos van a requerir probablemente dejar registro en un log previo. Por ejemplo, eh, estás implementando un servicio que realice un pago y la persona te manda como valor de, a pagar el monto cero. Cuando tú dices warning, ¿sabes qué? Queréis registrar un pago por monto cero, esto no tiene sentido, pero igual llamáis al servicio. Cosas de ese estilo. Ahora, estos son puntos súper importantes que la verdad los vamos a ir tratando según vayan apareciendo ustedes sobre la complejidad. No sé si ustedes saben, pero parte de las mediciones del código de la revisión hay un ítem que se llama la complejidad ciclomática, que significa que qué tan enredado hiciste el código. ¿Ya? A eso apunta este punto, la complejidad. Si ustedes observan en alguna lógica, por ejemplo, cuando tienen que preparar el objeto de request del servicio, o cuando están armando el bin de retorno de la llamada al servicio, ven que es muy extensa, que hay que hacer muchos while, for, hay que llamar a muchos métodos auxiliares que me formatean fechas, que me devuelven property, etcétera, hay que consultar variables, muchos if, else, y todas esas cosas que muchas veces aparecen. Consejo, hagan un método privado aparte y hagan toda esa tontera ahí y no la metan dentro del método principal del DAO. Eso, en primer lugar, reduce la complejidad ciclomática y pasamos la prueba. Y en segundo lugar, para quien sea que después le toque revisar ese método del DAO y tenga que hacer mantención, es bastante más agradable leer un código, digamos, con pedazos complejos separados por fuera, a leer todo un tremendo ensalada de código dentro del mismo DAO. Y es compleja la lectura, eso es lo que pasa. Entonces uno pierde mucho tiempo tratando de entender qué diablo es lo que pasa allá adentro en el código. ¿Mm? Porque igual hay que entender, hay veces en que no nos podemos sacar de encima unas lógicas que son un parto, así con mucho if, mucho else. Hay veces en que las reglas de negocios son así nomás, pues no hay nada que hacer. Bueno, esto es una regla de buenas prácticas, la verdad, el siguiente punto, que es no usar valores en hard-coded o fixed, que le dicen, que es fondos código en duro. Cuando ustedes se vean la necesidad de constante, como lo que conversábamos recién, analicen siempre esa constante. ¿Es algo que le interesa a ese método solamente? ¿Es algo que le interesa a todos los métodos de un DAO en particular? ¿O tal vez será un parámetro configurable? Es decir, en estos momentos el parámetro tiene el valor A, pero sabemos que mañana podría cambiar a B. Entonces ahí, entonces esto ya tiene pinta de un parámetro nuevo en el archivo de aplicación property. Cuando tengan dudas de ese tema, ahí siempre es válido preguntar al de al lado, a Diana, Claudia, a mí, a quien ustedes estimen conveniente. Y aquí sí es importante que yo voy a ser majadero y es con el tema de los comentarios en los métodos de los DAO, los que resuelven servicios. En los controllers yo puedo entender que ustedes pueden poner un comentario súper sencillo que diga este es el método para tal y listo, y no comenten ni los parámetros de entrada ni el retorno porque son casi obvios. Pero para los métodos DAO, por favor, aquí sí van a tener que aprender a medir su tiempo, a calcular sus estimaciones de desarrollo y tienen que dejarse el tiempo para hacer los comentarios Javadoc de los métodos de los DAO. Porque estos métodos sí que son sensibles, estos métodos que es súper importante dejar en claro si el método depende de una property en particular, si el método tal vez necesita que esté activado tal o cual funcionalidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de lo que yo espero que ustedes coloquen en los comentarios está el propósito del método, que es el discurso de qué hace el método. ¿Cuál es la regla de negocio que resuelve? La regla de negocio significa el nombre de la funcionalidad. O sea, el método obtener perfil usuario es retorna el perfil de un usuario que te está intentando autenticarse, por ejemplo. Esa es la regla de negocio que resuelve. ¿Qué parámetros recibe? ¿De qué tipo son? ¿Y qué significan cada uno? O indica si un parámetro puede venir null o no. O si puede venir vacío. Cosas de ese estilo. El retorno también. En lo posible, por favor, coloquen qué diablos retorna la clase. Las posibles excepciones que lanza.
En los DA igual es sencillo. Ustedes escriben una vez cuáles son las 3 excepciones que lanza y escriben las 3 el comentario y probablemente en el 90% de los casos van a tener que copiar esa misma descripción y movérsela a los métodos al lado. Porque la verdad es que como que todos los métodos de los dados lanzan las mismas excepciones para lo mismo. ¿Ya? Los casos de borde también que manejan, como por ejemplo, este método retorna una exception sola si no está definida la variable no sé qué. Por ejemplo, este método retorna null si el usuario no tiene un número inscrito para cosas así. Es súper importante que mencionen eso. Si por ejemplo un método dado ocupa clases auxiliares, que son los típicos helper y cosas así, menciónenlo también en el comentario del método. Este método se apoya en la clase tanto para poder saber qué tipo de pago debe usar, cosas así. Y también cualquier propiedad del properties que sea muy importante. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo esto me di cuenta que los métodos mismos que yo hice sobre las recargas, para solicitar recarga, para efectuar la recarga, tienen una dependencia súper fuerte en un montón de properties que están definidas. Que deben estar definidas. Entonces yo me di cuenta de que eso debería yo agregarlo al comentario del método. Solicitar recarga depende de todas las properties que empiezan con el prefijo tanto. Entonces eso ya al tiro le dice al programador, chuta, ya. Si se me cae el método, capaz que no tenga las propiedades bien definidas. Esto sí van a tener que en algún minuto, si no es ahora, tal vez vamos a tener que hacer un tiempo como para que todos nos trabajemos unos días en documentar bien los métodos, así como ahora varios de ustedes estuvieron haciendo los diagramas. Y creo que esta es la última parte, claro. Son los bins de dominio que le llamo yo. ¿Ya? Casos que, por ejemplo, se dieron. Yo creo que, bueno, Jorge y Robinson deben cachar esto bien y el resto me imagino que ya se está dando cuenta. Y es que muchos de los servicios que se están desarrollando en el boot de servicio se están desarrollando pensando para que respondan a más de un caso o a más de una funcionalidad. O sea, de hecho, según entiendo bien, los servicios de tráfico y de resumen de facturación al principio se hicieron solo para esos portlets y después se dieron cuenta que había que agregarle más cosas para que funcionaran y respondieran para otros casos también. Entonces, frente a eso, es súper importante diferenciar dos cosas. Los servicios sí muchas veces están pensados para cubrir más de una funcionalidad. Eso está claro. Pero los bins de dominio, no. Entonces, la idea no es crear bins de dominios que tengan, por ejemplo, 17 atributos, pero cuando llegamos al método A, lleno 10, y cuando llegamos al método B, lleno los otros 7. La idea es no hacer eso. ¿Ya? O sea, si tú ves que hay un mismo método de servicio, un mismo servicio que responde para dos funcionalidades, dentro de la aplicación ambiental igual tenéis que crear dos bins separados probablemente. ¿Ya? Con esto lo que queremos evitar es que en la aplicación actual de Mientel hay unos bins que tienen hasta 30, 40 atributos y casi llena con suerte todo. Entonces, eso desordena y hace muy complejo la mantención de la aplicación. Aparte que si lo piensan también desde el punto de vista de eficiencia, de recursos, crear un bin de 30 atributos y meterlo en memoria es más caro que un bin de 6 atributos. Otra recomendación para los bins, y esta es la última. Si ustedes tienen bins que ocupan algún objeto del framework de collections, o sea, listas, collections y cosas así, un consejo es que el constructor default, o sea, el constructor que no recibe parámetros, y instancie estas listas. O sea, ustedes las declaran en la clase como una list, como una collection, pero en el constructor ustedes ponen esta list es un new array list o un new linked list, no sé, el tipo que ustedes quieran ocupar. O sea, la declaración como atributo la hacen con la interfaz collection o list, los métodos getter y setter que sean con collection, con collection y con list, no con la implementación, pero el constructor la inicializa en la variable. ¿Ya? Eso es un consejo de buena práctica. Y lo otro es que evalúen también siempre si de pronto el bin
aparte de tener el método get y set de la lista, de pronto ustedes al bin deberían agregarle un método add.